Ok, vamos a continuar ahora con la regla de la cadena. Y entonces la regla de la cadena nos relaciona un tema anterior, que es la composición de funciones, con las derivadas. Ok, entonces la regla de la cadena nos dice que si tenemos dos funciones, f y g, que ambas son diferenciables, es decir, tienen derivadas, su derivada existe de f y de g, y que al mismo tiempo hay una función f mayúscula que se puede expresar como la composición de f con g, entonces lo que nosotros tendríamos es que la derivada de esa función compuesta, que es f mayúscula, su derivada de esa función compuesta, no es otra cosa que el producto de la f' evaluada en g de x multiplicado por la segunda función, que en este caso es la g', ¿ok? Bueno, entonces ahora hagamos un ejemplo. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a considerar que hay una función y que es igual a e a la raíz de x. ¿Cómo le hago para aplicar la regla de la cadena? Bueno, pues vamos a pensar que esta y equivale en realidad a la f y que a mí me están pidiendo encontrar, obviamente me están pidiendo encontrar la y' o la f', ¿sale? Entonces, si yo considero que la y es igual a la f, que es e a la raíz de x, lo que yo tengo que hacer es descomponer a la f. ¿Cómo? Así. Necesito que la f sea resultado de una composición de funciones, para lo cual pues puedo proponer, por ejemplo, que la f minúscula, f de x, sea, por ejemplo, e a la x, y que la g de x, en este caso, sea raíz de x, ¿verdad? De manera que si yo hago f compuesta o f de g de x, ¿eso qué me va a dar? Me tiene que dar la f mayúscula, ¿verdad? Bueno, entonces sería f evaluado en g de x, pero estoy proponiendo que esto sea raíz de x. Y f evaluado en raíz de x, ¿quién es f? Es e a la algo, pero ese algo ahora es raíz de x. Entonces sí funcionó, ¿verdad? Porque tengo... Entonces ya encontré dos funciones, f y g, que al hacer la composición me da la f mayúscula o la y. Y por lo tanto ahora solo tengo que seguir la regla de la cadena. ¿Qué nos dice? Dice que f' de x, o en este caso y', va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, o es igual, mejor dicho, a f' evaluada en g de x. Por lo que entonces necesito calcular f'. ¿Quién es f'? Bueno, pues f' es otra vez e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Sale? Entonces, yo aquí sustituyo y' es f', que es e a la algo, evaluada ahora en g de x. ¿Ok? ¿Quién es g de x? ¿Quién es g de x? G de x es raíz de x, entonces es e elevado, voy a escribir otra vez, perdón, otra vez, entonces es f', pero f' es otra vez e a la x, entonces aquí escribo e a la x, pero en vez de ser x es g de x, es raíz de x, ¿vale? Ya terminé entonces, ya puse esto es f' evaluado en g de x, y me falta multiplicar por la derivada de g, nada más la derivada de g. Entonces g' de x, ¿cuánto vale la derivada de la raíz? Es potencia, ¿no? Es la fórmula de potencia, y en estos momentos ya deberíamos de recordar que esto es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Ok?
Y entonces aquí coloco 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y he terminado mi derivada. Ya no hay más derivadas, ¿sale? Bueno, tengo entonces que la derivada de la y, usando la regla de la cadena, resultó esto. ¿Ok? ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que todas las fórmulas es un poco menos complicado de recordar, que si ustedes tienen un poquito de manera informal e a la raíz de x, que pensemos que nuestra fórmula de la derivada respecto de x de e a la cuadrito es igual a e a la cuadrito por la derivada de cuadrito respecto de x. Entonces, ¿quién es cuadrito? Pues es raíz de x. ¿Ok? Es decir, la fórmula que conocemos de e a la x, ahora en vez de ponerle e a la x, pónganle e a la algo, a la cuadrito. Y entonces, lo que tenemos es que si cuadrito vale raíz de x, lo que yo tengo en realidad entonces es que tengo que la derivada de y respecto de x es como si aplicara esto a e a la raíz de x, identifico que cuadrito es esto, sigo la fórmula y me queda entonces e a la cuadrito por la derivada de cuadrito respecto de x. Y ahí todavía entonces me hace falta evaluar esta derivada. Tengo entonces que esto es e a la raíz de x por la derivada de raíz de x que dijimos que era 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y como pueden ver, bueno, vamos a escribirlo aquí abajo, la derivada de y entonces respecto de x o y' es igual a e a la raíz de x por 1 sobre 2 veces la raíz de x. Como podrán ver, resultó que son exactamente iguales ambas derivadas. ¿Ok? Entonces, nuestras fórmulas simplemente las tenemos que extender un poco para hacer esto. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un ejemplo muy rápido para que esta última idea quede claro? Espero. Si tengo y igual a x al cubo menos 1 elevado a la 100, yo tendría que buscar la función composición. ¿Ok? Si es que yo quiero encontrar y', podría usar la fórmula exactita de la regla de la cadena o puedo usar esta otra fórmula. Al final de cuentas yo quiero encontrar y', pero y' es la derivada de y respecto de x y por lo tanto es la derivada respecto de x de x al cubo menos 1 elevado a la 100. ¿Ok? Entonces es la fórmula de potencia. ¿Cómo me dice mi formulita? Pues simplemente si yo tengo derivada respecto de x de cuadrito a la n, esto que es igual a n cuadrito a la n menos 1 por la derivada de cuadrito respecto de x. ¿Quién en este caso es cuadrito? Cuadrito viene siendo esta parte de aquí. ¿Ok? Y entonces si calculo la derivada de y respecto de x, ese es igual a n, que en este caso es 100, por cuadrito, escribo todo lo que es cuadrito, a la n-1, 99, por la derivada respecto de x de quién, de x al cubo menos 1, y ahí todavía tengo trabajo porque esta derivada todavía no está hecha, falta completarla, entonces esto es 100, x al cubo menos 1 a la 99, y esa derivada que me hacía falta hacer es la derivada de una resta, entonces si aplico la derivada a cada uno, entonces me queda aquí nomás 3x cuadrada y la derivada de 1 es 0, menos 0. Finalmente tengo 100 por x al cubo menos 1 a la 99 por 3x cuadrada, y ya si quieren pueden ordenarlo, ¿no? Pueden poner 300 x cuadrada x al cubo menos 1 a la 99. ¿Vale? Bueno, bien.